Hoy tenemos la oportunidad, al estar aquí en la iglesia, al estar aquí escuchando la palabra del Señor, este tiempo nos brinda la oportunidad de aligerar nuestras cargas. Yo creo que todos de alguna manera enfrentamos momentos en los que nos sentimos cargados. A veces esa carga es emocional, a veces esa carga es una carga física, porque tiene que ver con alguna situación de enfermedad con la que estamos lidiando. A veces esa carga es una serie de preocupaciones que tienen que ver con nuestra relación de familia, algunos problemas económicos, el trabajo, etcétera. Pero todos en algún momento nos cansamos en el camino, todos en algún momento nos sentimos agotados. Pero hay que recordar que Cristo en Mateo capítulo 11, en el versículo 28, nos dijo la siguiente palabra: vengan a mí. Esta es una invitación. Amén. Esta es una invitación y no siempre cuando se nos invita a algo estamos disponibles, ¿verdad? A veces te invitan a, bueno, aunque usted me invita a comer, yo soy materia dispuesta, pero no siempre estamos disponibles para todas las invitaciones, pero es Dios, es Cristo quien nos invita. En nuestros momentos de cansancio, en nuestros momentos de fatiga, en nuestros momentos de dificultad, Cristo dice: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas. Y entonces dice: yo les daré descanso. Jesús promete traer alivio a nuestra carga. Jesús promete traer descanso, aleluya, a nuestras vidas, descanso a nuestras emociones, descanso a nuestros pensamientos, porque usted se puede quizás recostar en el sofá más cómodo, usted se puede recostar a la sombra, ¿verdad? De algún lugar para refrescarse, pero a veces nuestros pensamientos no se detienen y nos agobian y nos abruman y nos golpean constantemente. Bueno, el Señor dice: vengan a mí, yo les voy a dar el descanso que ustedes necesitan. Y una manera de experimentar precisamente el descanso de Dios en cada día de nuestra vida es descansar en la fidelidad de Dios. Ese es el tema que voy a hablar esta mañana. Voy a hablar sobre, aleluya, descansar, la posibilidad, la oportunidad que tenemos de aligerar nuestra carga al venir al Señor y descansar en su fidelidad. Mire lo que dice Pablo en Hebreos capítulo 10 versículo 23. Pablo nos dice lo siguiente: mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es. Diga conmigo: fiel es. Amén. Dígale al que está a su lado: fiel es. Amén. Tenemos a un Dios fiel. ¿Cuántos dicen amén? Dios es fiel, y si nosotros abrazamos esa verdad en nuestro corazón esta tarde, vamos a encontrar descanso en la fidelidad de Dios. No importa qué tan complicado se vea el caminar diario al que nos enfrentamos, dice Pablo: ustedes pueden mantener firme la esperanza, ustedes pueden mantener firme el paso, ustedes pueden seguir adelante, porque fiel es el que hizo la promesa. Fiel es nuestro Dios. Dios es fiel y tenemos que recordarlo a cada momento de nuestras vidas. El problema es que a veces se nos olvida, con toda facilidad se nos olvida lo que Dios ha hecho con nosotros, y esto es un problema del ser humano. Si usted va a la Biblia, encontrará en el libro de los Salmos, el salmista, aleluya, declara este error que el pueblo de Israel cometió muchos años atrás mientras peregrinaban en el desierto. Dice el capítulo 106 del libro de los Salmos, verso 7 y versículo 8: nuestros antepasados en Egipto no quedaron conmovidos ante las obras milagrosas del Señor. Pronto olvidaron sus muchos actos de bondad hacia ellos. En cambio se rebelaron contra él en el mar Rojo. Mire lo que dice el salmista. El salmista identifica un problema grave en el pueblo de Israel. Dios los había sacado y se había manifestado a favor de ellos 400 años
terribles de carga, terribles, aleluya, de esclavitud. Pero Dios había mostrado, dice el salmista, actos milagrosos que el Señor, obras milagrosas que el Señor había realizado a favor de ellos. Pero no fueron suficientes. ¿Por qué? Porque se olvidaron de la fidelidad de Dios. Se olvidaron que mientras caminaban, y aunque el mar estaba enfrente y el ejército de Faraón venía detrás, y aunque no podían, aleluya, virar hacia la derecha ni a la izquierda, aleluya, mientras ellos caminaban en el desierto, ellos comenzaron a rebelarse contra Dios, porque se olvidaron que había sido la mano poderosa de Dios que los había liberado de Egipto. Por eso es importante que nosotros traigamos a la memoria, que nosotros recordemos la fidelidad del Señor. Sigue diciendo el salmista: aún así Él los salvó para defender el honor de su nombre y para demostrar su gran poder. Sin embargo, que pronto olvidaron lo que Él había hecho y no quisieron esperar su consejo. El pueblo de Israel demostró tener muy poca memoria, pero la verdad es que si nosotros fuéramos sinceros y honestos con nosotros mismos, a veces nosotros también nos olvidamos tan fácilmente de lo que Dios ha hecho a favor nuestro. Basta con que Dios se tarde un poquito. Basta con que las cosas no vayan resultando como nosotros pensamos que deben de suceder, para entonces olvidarnos quién es Dios, olvidarnos de un Dios que sigue sentado en su trono de gloria. Aleluya, es nuestro Dios fiel. ¿Cuántos dicen amén? Den un aplauso fuerte a nuestro Dios. Yo creo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros cosas maravillosas. Mire, la misericordia de Dios muestra la fidelidad de Dios. Y si estamos aquí esta mañana, es sencillamente por su misericordia. Es por su misericordia, es decir, Dios muestra su fidelidad en cada momento de nuestra vida. Pero, ¿qué significa ser fiel? ¿Qué significa ser fiel? Si usted va al diccionario, encontrará, por ejemplo, que la Real Academia de la Lengua Española define la palabra fiel como la cualidad de ser fiel, que guarda fe, que es firme y constante. Amén. En sus decisiones, en sus afectos, en sus ideas, en sus obligaciones. Una persona que es fiel, es constante, muestra constancia y es firme en todas estas áreas. Dice que cumple con sus compromisos. Pero algo que me impactó personalmente en la definición que da el diccionario acerca de qué es fiel, es lo último que dice: que no defrauda la confianza depositada en él. ¿Quién es capaz de no defraudar? ¿Quién es capaz de no decepcionar? Una persona fiel no defrauda, nunca decepciona. Aleluya, yo creo que todos en algún momento hemos experimentado, aleluya, que aquellas personas en las que nosotros confiábamos, aquellas personas en las que habíamos depositado algún tipo de confianza, aquellas personas que, aleluya, que nunca pensamos que nos iban a fallar, fallaron. ¿Por qué? Porque somos humanos, porque tanto nos han fallado como también nosotros hemos fallado. En algún momento también nosotros hemos defraudado, porque los seres humanos estamos limitados, porque los seres humanos, aleluya, no somos capaces de mantenernos firmes, aleluya, no somos capaces de ser tan constantes como a veces pensamos que podemos llegar a ser. Pero hay alguien que no falla, hay alguien, aleluya, que no falla, que no fluctúa, que se mantiene firme, que es constante y que es fiel, y ese se llama Jehová de los ejércitos. Él es el Dios al cual nosotros servimos. Por eso dice Pablo: mantengamos firme nuestra esperanza. No hay por qué bajar la expectativa, no hay por qué, aleluya, volvernos por donde vinimos, no hay por qué rendirnos. Tú puedes seguir
siga adelante, porque hay un Dios fiel que ha prometido una palabra, y si Él ha prometido, Él no va a fallar. Tenemos a un Dios fiel, servimos a un Dios que es fiel. Él es capaz, aleluya, de mantenerse firme a pesar de las circunstancias. Si vamos a la Biblia, encontraremos que algunos términos que podemos tomar del Antiguo Testamento nos ilustran o nos dan una visión un poco más amplia de lo que significa ser fiel. Aleluya. Si usted va, voy a mencionar algunos términos, si quiere anotarlos por favor y en sus notas. El primer término es emet. Este término o vocablo hebreo traduce la palabra fidelidad. Fidelidad, pero se refiere a lo que es verdad. Es decir, una persona fiel habla la verdad, camina en la verdad, aleluya, se mueve en la verdad. Y la Biblia dice que Dios es la verdad. Jesucristo dijo: yo soy el camino, pero también soy la verdad. Y en Deuteronomio capítulo 7 versículo 9 se nos dice: el Señor tu Dios es verdaderamente Dios, Él es fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones. Una persona fiel es congruente con lo que dice, con lo que hace. Una persona que es fiel, aleluya, no es incongruente con lo que dice y hace, sino que hay congruencia, aleluya, en él. Y Dios siempre es congruente, porque siempre actúa de acuerdo a lo que dice. ¿Por qué? Porque en Él hay verdad, porque Él es la verdad. Pero también, además de emet, también encontramos el término emuna. Y emuna significa, aleluya, estabilidad y confiabilidad. Este término aparece 49 veces en el Antiguo Testamento con ese concepto, aleluya, de estabilidad. Es decir, una persona fiel es estable, pero también es confiable. Es decir, no es voluble, no depende de su estado de ánimo como nosotros, no tiene dificultades emocionales ni conflictos con nadie como nosotros. Dios es un Dios estable. Dios es un Dios confiable, porque Él no cambia de acuerdo a las circunstancias. Nosotros somos dados a cambiar en el camino. Amén. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a cosas que a veces no conocemos, aleluya, que amerita que de pronto vayamos haciendo ajustes, vayamos cambiando opiniones, vayamos cambiando. ¿Por qué? Porque en nuestra humanidad nosotros somos cambiantes, nosotros, aleluya, somos volubles, pero hay alguien, aleluya, que es fiel y que no cambia, que no es influenciado por las circunstancias del momento. Hay alguien, aleluya, que a diferencia de nosotros, Él se mantiene estable, Él se mantiene confiable. Y escucha lo que le voy a decir: la fidelidad de Dios es tan confiable y tan estable que no se deja influenciar por lo que tú haces o dejas de hacer. ¿Sabes que Dios sigue siendo fiel aunque tú eres infiel? La Biblia dice en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 13: si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. ¿Por qué? Porque la base de esto lo vamos a ver un poco más adelante, pero la base de la fidelidad de Dios, aleluya, no está en ti, no está en mí, está en quién es Él. No está en quién eres tú, no está en quién soy yo, está en quién es Él, y Él es siempre fiel. La fidelidad de Dios también, aleluya, la encontramos en el vocablo sacar. Y sacar significa recordar. Recordar. Mire lo que me gusta mucho este vocablo, porque señala algo muy interesante. Sacar se refiere a la acción que acompaña al pensar activamente en algo o en alguien.
Cuando relacionamos la palabra sacar con la fidelidad de Dios, entendemos que aunque nadie se acuerda de ti, porque todos en algún momento como que de pronto sentimos que nadie se acordó de nosotros. Amén. Como que nadie se acuerda. Como que a nadie le interesa por lo que estamos pasando, como que nadie, aleluya, valora lo que nosotros hacemos, aleluya, como que a nadie le llama la atención en qué situación nos encontramos. Pero cuando descubrimos la fidelidad del Señor, podemos descansar confiadamente en su fidelidad, porque su fidelidad nunca nos olvida, porque Dios es tan fiel que siempre se acuerda de ti, que siempre se acuerda de mí en su fidelidad. Dios está pensando en cada uno de nosotros. Mire lo que dice el salmista en el Salmo 40, versículo número 7. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová, quien es fiel, dice la escritura, Jehová pensará en mí. Así que cuando de pronto te pase un pensamiento por la mente de que nadie se acuerda de ti, yo quiero recordarte en esta mañana que hay alguien, un ser supremo, el Dios grande y poderoso, siempre está pensando en nosotros. Si usted lo cree, den un aplauso al Señor esta tarde. Tenemos que descansar en la fidelidad de Dios. Podemos descansar en la fidelidad de Dios. Me gusta cómo dice el apóstol Pedro las siguientes palabras en primera de Pedro capítulo 4 versículo 19. Pedro dice: de modo que si sufren de la manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto. Y me gusta lo que dice: confíenle su vida a Dios. Usted puede salir de este lugar con la seguridad que usted ha confiado su vida al Señor. Sin importar lo que venga mañana, sin importar las experiencias que están pasando ahora, lo mejor que podemos hacer es confiar nuestra vida en el Señor. ¿Y por qué? ¿Por qué nos invita Pedro a depositar nuestra vida en confianza en las manos del Señor? Dice: porque Él los creó, pues Él nunca les fallará. El Señor nunca te va a fallar. No nos ha fallado en el pasado. Él no ha fallado en el presente. Así que no fallará tampoco en el futuro. En el futuro. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Dios nos invita a descansar en su fidelidad. Y podemos descansar cuando confiamos en la fidelidad del Señor. Pero ¿cómo puedo crecer en dicha confianza? ¿Cómo puedo desarrollar confianza en la fidelidad de Dios? Vamos a responder esa pregunta. Es la pregunta que vamos a responder en esta tarde. ¿Cómo podemos crecer en nuestra confianza? ¿Cómo podemos desarrollar la debida confianza en la fidelidad del Señor? Bueno, yo quiero hablarle de 3 detonadores para el desarrollo de la confianza en la fidelidad del Señor. En primer lugar, nuestra confianza en la fidelidad de Dios crece en la medida en que lo conocemos. A medida que yo profundizo en mi conocimiento de quién es Dios, aleluya, yo voy a crecer, aleluya, en confianza, en seguridad, aleluya, en la fidelidad del Señor. A mayor conocimiento de Dios, mayor confianza en su fidelidad. Y esto, amada iglesia, es un gran detonante si queremos desarrollar una mayor confianza y de esta manera descansar en la fidelidad de Dios. La idea, aleluya, es aliviar nuestro corazón, es descansar nuestra alma y nuestros pensamientos. Necesitamos hacerlo, aleluya, confiando plenamente en que Dios es un Dios fiel. Esto es algo que ocurre entre las personas. Sucede entre nosotros, aleluya, con mucha regularidad. Aprendemos a confiar en el carácter de una persona cuando la conocemos. ¿A poco no? No confiamos en cualquier persona.
¿Por qué? Porque no conocemos a todas las personas. En aquellos que depositamos nuestra confianza, aleluya, son aquellos a los que realmente conocemos. Que conocemos su carácter, conocemos su forma de ser. ¿Por qué? Porque nos hemos relacionado, porque hemos profundizado en nuestra relación con ellos. Usted no va a soltarle su tarjeta de débito a cualquier persona. Si usted conoció a una persona o de pronto saludó a alguna persona en la fila del H-E-B, aleluya, usted no le va a decir: oye, tengo que ir a levantar algo, pero si toca pagar, aquí está mi mandado, te dejo mi tarjeta de débito y estas son mis 4. Por favor, ¿verdad que usted no lo haría? Eso sería imprudente. Eso sería, aleluya, sería hasta irresponsable de su parte. ¿Por qué? Porque usted no puede confiar en alguien al que usted no conoce. Es en la medida en que nosotros conocemos a las personas que la confianza tiene la oportunidad de desarrollarse. De ahí que entre más profundizamos en nuestro conocimiento de quién es Dios, mi corazón, su corazón va a descubrir el alivio y el descanso que se experimenta cuando depositamos nuestra confianza en la verdad de que Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios fiel. Amén. Dios es un Dios fiel. Pero si quiero descansar en esa fidelidad, necesito conocer a Dios. Mire, Job conoció a Dios al final de su jornada. Después de haber pasado todo lo que pasó, es que escuchamos o leemos decir a Job de oídas en el capítulo 42, versículo 5 del libro de Job. Este hombre dijo: hasta ahora solo había oído de ti. Qué diferente es cuando usted oye de una persona cuando la conoce. Algunos nos decepcionan o algunos decepcionamos, ¿verdad? Pero oiga, es que distinto es que yo oía de esa persona, pero ahora que la conozco, realmente es muy distinto a lo que oía, o a lo mejor corrobora que es realmente la persona. Es que escuchaba de esa persona, ahora lo puedo constatar, ahora me doy cuenta que realmente así es esta persona. Pero lo cierto es que Job dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te han visto. Ahora te conozco. Dios quiere que tú y yo le conozcamos, porque a medida que le conozcamos, nosotros descansaremos en su fidelidad. ¿Cuántos quieren descansar en la fidelidad del Señor? Podemos descansar a medida que nosotros vamos conociendo a la persona. Yo les contaba esta mañana acerca de la experiencia de mi esposa cuando puso sus ojos en mí. Inevitablemente, hermano, su vida ya no fue la misma. Amén. Así es. Y escúchela, dice amén. Ok. Amén. Pero y fíjese, y ya no fue, su vida ya no fue la misma. Y a pesar de que todo lo que sabía de mí, aleluya, todo lo que sabía de mí era que era un muchacho guapo, alegre, que empezaba sus estudios teológicos en la escuela bíblica. Amén. Pero a medida que me fue conociendo, amén, se dio cuenta que aquel muchacho guapo y alegre era mucho más que una cara bonita. Amén. ¿Qué le parece? Sí, empezó a descubrir que tenía buenos sentimientos. Empezó a descubrir que tenía cualidades y virtudes que la enamoraron. Y la verdad no la culpo. Es una broma, ¿no? Pero, ¿dónde quedó aquel muchacho guapo, no? No. Pero resulta, hermano, que a medida que vamos conociendo, vamos descubriendo. Yo le invito a que conozca al Señor. Yo le invito a que lo conozca. Aleluya. Job pensaba a lo mejor que sabía lo que tenía que saber de Dios. Y es que a veces pensamos que escuchar un culto o estar en un culto en un domingo por la mañana, aleluya, es más que suficiente para conocer a Dios. Dios no solamente se puede revelar a ti a través de un culto de domingo por la mañana. Dios quiere estar contigo el lunes. Apenas amanezca, el Señor está ahí para decirte: aquí estoy. Quiero que me conozcas. Quiero que
experimenten mi paz, quiero que experimenten mi compañía. Y llega el martes y el miércoles y el jueves y el viernes y cada día de la semana, 24 horas, los 7 días de la semana, el Señor dice: estoy aquí para que me conozcas. Y a medida que tú abres tu corazón para conocer a Dios, te vas a dar cuenta que tu corazón encontrará alivio y encontrará el descanso que Cristo dijo en Mateo 11:28: para todo aquel que está cansado y cargado, aleluya, encontrará el descanso que necesita para su alma. Den un aplauso en alabanza al Dios que es fiel y verdadero. Hay 3 maneras de llegar a conocer a Dios en el día a día que podemos practicar. La primera de ellas es en el estudio de su palabra. A medida que nosotros estudiamos la palabra del Señor, vamos a conocerlo cada vez más. Uno dice de una persona: mira cómo habla, cómo se comporta, cómo reacciona, incluso, aleluya, mira cómo piensa. Y debido a todas estas cosas uno dice: es que así es él, así es esta persona. Bueno, cuando usted lee la Biblia, usted encontrará que de principio a fin la Biblia no se trata de nosotros, se trata de Dios. La Biblia nos habla de Dios y usted puede conocer a Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y cada vez que usted la estudia, usted descubre cómo Dios habla. Y cada vez que usted la lee, usted descubre cómo Dios se comporta ante las circunstancias de la vida. Aleluya, cada vez que usted lee la Biblia, usted va a darse cuenta cómo es que Dios responde y cómo es que Dios piensa a la luz de la palabra del Señor. Un estudio diario de la palabra del Señor nos revela, aleluya, quién es Dios. Por ello podemos descansar en su fidelidad, porque lo vamos conociendo. Porque vamos conociendo la palabra del Señor. Dice en Romanos capítulo 3 versículo 4: de ninguna manera Dios es siempre veraz, aunque el hombre sea mentiroso. Dios se revela a través de su palabra, pero también, aleluya, conocemos a Dios a través de nuestra propia experiencia. A través de nuestra propia experiencia, Dios se muestra a nosotros dando testimonio de quién es Él. La Biblia dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Amén. Recuerdo las palabras de aquel hombre que era ciego y que había recibido el milagro cuando Cristo oró por él. La Biblia dice en Juan capítulo 9 que los religiosos de aquel tiempo se acercaron para preguntarle acerca de Jesús, no porque quisieran conocerlo, se acercaron para preguntarle acerca de Jesús porque ellos querían precipitar la muerte, querían recibir algún testimonio que pusiera a Jesús entre la espada y la pared y entonces llevarlo a la muerte. Y cuando le preguntaron: oye, ¿tú qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Qué dices acerca de aquel que te hizo el milagro? ¿Es profeta? ¿Es maestro? ¿Es salvador? ¿Cuál es tu conclusión? Aquel hombre dijo: ¿saben qué? Yo no sé si es profeta, yo no sé si es maestro. Lo único que sé es que yo antes era ciego, antes yo no miraba, antes mis ojos estaban velados, pero cuando Él puso sus manos sobre mí, todo aquello que no podía hacer ahora lo hago. Yo era ciego, pero ahora puedo ver. Bendito el nombre del Señor. Dios nos da testimonio de quién es Él en cada momento de nuestras vidas. La Biblia dice, hablando el salmista: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios quiere que tú y yo, aleluya, experimentemos cada uno de esos testimonios en nuestras vidas para que le conozcamos. Dios se muestra de muchas formas y de muchas maneras, y en los momentos más complicados, aún en nuestro desierto, el Señor dice: aquí estoy, yo soy tu ayudador.
Yo soy tu sustentador, yo soy tu proveedor, yo soy quien te fortalece. No hay nada como confiar en la fidelidad del Señor para encontrar descanso. Podemos conocer a Dios a través de la palabra. Podemos conocer a Dios a través, aleluya, de los testimonios y de nuestra experiencia personal. Pero también podemos conocer a Dios cuando nos enfocamos en desarrollar la capacidad para escuchar su voz. Cuando estamos dispuestos a oírle, cuando estamos dispuestos a escucharlo. Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 27, mis seguidores me conocen y yo también los conozco a ellos. Son como las ovejas que reconocen la voz de su pastor. Pregunto esta tarde, ¿usted sabe distinguir la voz de Dios entre muchas voces que se escuchan en el día a día? La voz del afán, la voz de la preocupación, la voz de la desesperación, la voz, aleluya, del mundo, la voz de las multitudes. Usted puede distinguir la voz de Dios en medio de todas esas voces. Solamente aquellos que lo conocen, aleluya, saben cuando Dios habla a su corazón. Yo les he platicado el video aquel que deambula ahí en las redes, de un pastor que lleva a una multitud a un corral abierto entre una colina. Es como una pradera así que se va elevando. Y entonces las ovejas están allá distantes y el pastor que estaba dando ese tour les dice a las personas: ¿alguien quiere hablarle a las ovejas que se acerquen? Y entonces la gente empieza a gritar y empieza a decir y a hacer sonidos, y las ovejas ni siquiera se levantan de donde están pastando. Amén. Nadie de las ovejas, aleluya, ninguno de estos animalitos responde a la voz de aquellos turistas que están por ahí teniendo el tour en aquel lugar. Pero entonces, cuando los turistas se dan cuenta que no hay forma en que las ovejas respondan a su llamado, entonces el pastor toma su lugar y empieza a hablar. Y basta con escuchar el sonido de la voz de su pastor y las ovejas dejan lo que están haciendo, aleluya, se desatienden de lo que están haciendo y empiezan a llegar corriendo a donde escuchan la voz de su pastor. Sabe que tu pastor, que es Jehová de los ejércitos, habla todos los días. Tu pastor está hablando, dice Job, de alguna o de otra manera el Señor habla, pero la gente no está escuchando. Dios está hablando, iglesia. Dios está hablando esta mañana porque Él quiere darte el descanso que tú necesitas. Pero la pregunta es, ¿estamos discerniendo la voz de Dios? ¿Sabe que Dios nos habla a través de la palabra? Dios nos habla a través de personas, líderes espirituales. Dios nos habla a través de su Espíritu Santo ministrando nuestras vidas, nuestros corazones. Pero también Dios nos habla a través de las circunstancias aún difíciles, aún de aquellas circunstancias complicadas de la vida. La voz de Dios también está ahí hablando. En ese momento de crisis, en ese momento de enfermedad, en ese momento de conflicto, en ese momento de escasez, la voz del Señor no se ha callado. Dios no ha enmudecido su voz. Dios sigue hablando porque Él quiere darte el descanso que tú necesitas para que encuentres alivio y sepas que todo estará bien, porque Él no falla, Él es fiel. Dios es un Dios fiel. Nuestra confianza en la fidelidad de Dios crece a medida que nosotros lo vamos conociendo. Pero también, voy un poco más rápido, nuestra confianza en la fidelidad de Dios crece en la medida que me aferro a sus promesas. Cuando yo me aferro a las promesas del Señor, lo que Dios nos ha hablado. Mi esposa compartía la semana pasada durante su predicación. Ella mencionaba que en la Biblia hay más de 7,000 promesas de parte de Dios. Dios nos dejó, dice el apóstol Pedro, preciosas y grandísimas promesas. Dios nos ha dado promesas.
Y nosotros tenemos, si queremos encontrar descanso en la fidelidad de Dios, necesitamos nosotros aferrarnos a las promesas del Señor. Tenemos que abrazar, relacionarnos, escucharlas. Aleluya, ¿cómo puedo esperar que una promesa se cumpla en mi vida si no conozco esa promesa? Amén. Si no me doy a la tarea de leer la Biblia para recibir, y esta palabra Dios me la está dando a mí. Y esta palabra el Señor, aleluya, me la está entregando a mí, me está hablando a mí, me está ministrando a mí. Esa palabra Dios me la está dando. Y entonces, aleluya, cuando yo me relaciono, cuando yo abrazo, cuando yo me aferro a las promesas del Señor, yo encuentro descanso en los momentos más complicados de la vida. Mire, volvamos a la palabra emuna. Mencionaba que la palabra emuna significa o se refiere a estabilidad y también confiabilidad. Lo contrario a ser estable, lo contrario a ser confiable, amados hermanos, es ser cambiante, es ser vacilante, es ser voluble. Y vaya que nosotros lidiamos con esas cosas. Nuestro estado de ánimo cambia en cualquier momento. En cualquier momento, de pronto, aleluya, estamos alegres. Y cualquier cosa, hermanos, cambia nuestro estado de ánimo. Cualquier cosa cambia nuestro humor. ¿Por qué? Porque nosotros somos cambiantes, estamos sujetos a las circunstancias. Nuestro estado de ánimo reacciona de acuerdo a lo que está sucediendo a nuestro entorno. Somos vacilantes, somos volubles también en nuestras decisiones, en nuestras acciones. Batallamos constantemente con este tipo de cosas. Pero cuando se trata de Dios, la Biblia dice que Él es confiable y que Él es estable. Dios no es voluble. Dios no es voluble. Él es firme. Aleluya, en su carácter Él tiene firmeza. Por eso la escritura habla de que es como un castillo. Amén. Que es como una roca. No es que Dios sea una roca. Amén. Pero así como una roca permanece, aleluya, firme, estable, así Dios, aleluya, es inamovible. Él no cambia, Él es inmutable. Dios no muta, Dios no evoluciona. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Bendito sea el nombre del Señor. Él no cambia, Él permanece fiel. Y la Biblia dice, hablando el salmista en el Salmo 119, versículo 89 y 90, el salmista dice: tu palabra, Señor, es eterna y está firme en los cielos. Tu fidelidad permanece por todas las generaciones. Es decir, tú eres confiable, tú eres estable. Dios es un Dios firme porque su fidelidad está directamente relacionada con la palabra de Dios. Amén. Lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha prometido, aleluya, Él lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque es digno de nuestra confianza. Él es digno de que tú y yo confiemos, porque Él es un Dios fiel. Así que, aleluya, necesitamos abrazar esta verdad poderosa en nuestros corazones para que se detone una plena y firme confianza en la fidelidad de nuestro Dios. Podemos confiar cuando nos aferramos a las promesas de Dios. Dice Pablo, podemos mantener firme nuestra esperanza. Aleluya, podemos mantener firme nuestra esperanza porque fiel es nuestro Dios, con esa seguridad de que si Dios habló algo hace 1000 años, sigue siendo válido el día de hoy. ¿Cuántos lo creen? Lo que Dios dijo hace miles de años atrás sigue teniendo valor, sigue teniendo vigencia, sigue siendo efectivo. ¿Por qué? Porque Él es fiel a su palabra y su palabra es una expresión de su carácter. La palabra del Señor, aleluya, revela quién es Dios. Mire cómo dice el profeta Malaquías en el capítulo 3, versículo 6. Hablando el profeta Malaquías, Dios hablando a través del profeta Malaquías, dice la Nueva Versión Internacional: yo, el Señor, no cambio.
Amén. No cambio, soy confiable. Soy un Dios estable. Yo no cambio, dice el Señor. Por eso ustedes, y eso quiero que lo subraye. Ahora, no, la intención no es subrayar, a mí no me gusta subrayar la Biblia. Bueno, no tiene que subrayar la Biblia, pero subráyelo en su mente y en su pensamiento. Amén. Porque Dios le estaba diciendo claramente al pueblo de Israel: ustedes no han sido exterminados, porque si usted sigue leyendo el texto, dice: por eso descendientes de Jacob no han sido exterminados. Está hablando del pueblo de Israel, un pueblo que constantemente era atacado por ejércitos. Se juntaban naciones enteras. Hasta 5 reinos se juntaron en una ocasión para ir en contra de un pueblo tan pequeño, de una nación tan pequeña, de una nación indefensa como lo era, aleluya, Israel. Históricamente este pueblo ha lidiado muchas batallas. Ha habido personajes históricos que se han atrevido a declarar que Israel debería ser exterminada, que Israel debería ser raigada de la faz de la tierra. Sin embargo, amados hermanos, Dios nos recuerda algo. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados, no porque se lo hayan ganado, no porque sean los mejores, no porque ustedes sean, aleluya, sean algo especial, aleluya. No es por eso, no te equivoques. Tú y yo estamos aquí, aleluya, no porque lo merezcamos. Estamos aquí sencillamente porque servimos a un Dios que aleluya, que es fiel y que muestra su poder diariamente en nuestras vidas. Es por eso, Israel, que ustedes no han sido exterminados, le dijo el Señor a través del profeta Malaquías. Es por la fidelidad de Dios. Es porque en Dios no hay cambio. Porque Dios es un Dios plenamente confiable. Números capítulo 23 versículo 19 dice: Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. Pero escuche las preguntas que sigue diciendo: ¿acaso alguna vez habló sin actuar? ¿O alguna vez prometió sin cumplir? ¿Alguna vez? Si usted va al testimonio que dio Josué, después de que Dios había mostrado su poder a lo largo de todo el desierto, y estaban listos, aleluya, para continuar con el plan de conquistar la tierra prometida. Las palabras de Josué fueron estas: recuerden al Dios que nos prometió. Ninguna de sus promesas que Él nos dio quedaron sin cumplirse. Dios promete y cumple lo que promete. Dios cumple con cada una de sus promesas porque Él no cambia. Su fidelidad reside en que Él siempre actúa en base a su carácter. Por eso puedo y debo confiar en su fidelidad. Él siempre va a tomar la mejor decisión. A pesar de que de pronto lo que Dios decide es completamente distinto a lo que nosotros pensamos, su fidelidad siempre va a tomar la mejor decisión por su gran amor y su misericordia hacia nosotros. Por eso puedo descansar en que Dios es siempre fiel. Primera Tesalonicenses capítulo 5 verso 24. Él los eligió para ser parte de su pueblo, y ahora todo esto porque siempre cumple lo que Él promete. Y número 3, vamos al punto número 3. Pasen los músicos, por favor. Ya estamos concluyendo. Nuestra confianza en la fidelidad de Dios crece a medida que lo conocemos, pero también crece en la medida en que yo me aferro a las promesas del Señor. Pero también, y me gusta mucho este punto, porque esa fidelidad, esa confianza en nosotros se desarrolla en la medida en que expresamos o expreso mi adoración y mi devoción por Él. En la medida en que yo puedo desarrollar la capacidad para expresar mi adoración y mi devoción al Señor. No siempre las circunstancias, hermanos, nos hacen sentir que podemos hacerlo.
No siempre las circunstancias que vivimos en nuestra vida nos presentan un ambiente donde es fácil levantar las manos, donde es fácil expresar nuestro amor a Dios. Amén. Expresar nuestra gratitud a Dios, expresar nuestro corazón al Señor. No siempre es fácil. No siempre es fácil, porque a veces las circunstancias que imperan en nuestras vidas, el ambiente que nos rodea, el entorno que nos rodea, no siempre es el propicio. En nuestra forma de ver o en nuestra percepción humana. Pero aquellos que han aprendido a confiar en la fidelidad de Dios, cualquier momento y cualquier circunstancia, amados hermanos, es una oportunidad para brindarle nuestra adoración y nuestra devoción al Señor. No importa lo que esté pasando, no importa lo que estemos viviendo, no importa a las circunstancias que nos estén amenazando, todavía podemos levantar nuestras manos, todavía podemos elevar nuestra voz, todavía podemos seguir adelante, caminando en fe, confiando en que estamos seguros en las manos preciosas de nuestro amado Señor. Es en esos momentos, aleluya, cuando parece imposible de hacerlo, que Dios nos invita a descansar en su fidelidad. Son esos precisos momentos. Yo no necesito descansar cuando me siento fuerte. Yo no necesito descansar cuando siento que tengo la capacidad de poder seguir adelante. El descanso lo necesito cuando las fuerzas se me han acabado. El descanso lo necesito cuando ya siento que no puedo soportar, que ya no puedo continuar hacia adelante. El Señor en esos momentos dice: cuando tú sientes que no puedes, cuando tú piensas que no hay forma, cuando tú crees que todo está perdido, yo quiero que tú traigas a la memoria que yo permanezco fiel y te daré descanso. Te daré la seguridad que tú necesitas. Pero para poder confiar en la fidelidad del Señor, necesitamos ser capaces de expresar nuestra adoración en los momentos más difíciles. Póngase de pie conmigo, por favor. En los momentos más complicados, cuando el enemigo quiere callar tu voz, cuando el enemigo quiere silenciar tu corazón, cuando el enemigo quiere apagar el fuego de tu corazón, la pasión por Dios, la devoción por Dios. Aleluya. En esos momentos de dificultad es en donde Dios nos llama a ser verdaderos adoradores. Porque los verdaderos adoradores, aleluya, son aquellos que adoran al Padre, según lo que dice Juan capítulo 4. Son aquellos que adoran al Padre en espíritu y en verdad. A veces no es fácil, aleluya, levantar las manos, porque sienten literal, aleluya, como cadenas que no te permiten levantar tus manos. Pablo no podía levantar las manos por más que quisiera. Pablo no podía levantar sus pies para danzar. En su momento, aleluya, cuando estuvo en la cárcel de Filipos con Silas, aleluya, él no podía levantar sus manos, él no podía levantar sus pies, aleluya, estaba atado, estaba encadenado. Pero la Biblia dice que aún en la medianoche, en una cárcel oscura, Pablo y Silas cantaban y alababan con alegría al Señor. ¿Y sabe qué? Esto no es un caso aislado. La Biblia dice en Daniel capítulo 3 que cuando Sadrac, Mesach y Abednego fueron lanzados al horno de fuego, y Nabucodonosor, por curiosidad o por celebración o por mala onda, como usted quiera decirlo, amén, se quiso asomar para burlarse o para hacer mofa, aleluya, de que había, aleluya, ejecutado su orden. La Biblia dice que cuando
se asomó, aleluya, al horno de fuego. Dice que acaso no fueron 3 los hombres que lanzamos al fuego. Le dijeron: sí, Señor, son 3, Sadrach, Mesach y Abednego. Aleluya. Pero de repente él, sorprendido por la situación, dijo: bueno, veo a Sadrach, veo a Mesach, veo a Abednego que se pasean dentro del fuego, pero también veo a un número 4. No sé quién es, no sé su nombre, pero al parecer es como el Hijo de los dioses. En medio de las circunstancias más complicadas, si quieres encontrar descanso, alaba a Dios, adora a Dios. Permite que tu devoción se intensifique, que tu devoción incremente. Aleluya, hazlo con todo tu corazón. El Salmo 54, en el trasfondo histórico del Salmo 54 encontramos a un hombre angustiado porque Saúl estaba persiguiéndolo, el rey estaba persiguiéndolo para quitarle la vida. Era David, escondido en un lugar. Aleluya, él había tenido amistad con la ciudad, aleluya, de Zif. Y entonces los habitantes de la ciudad de Zif, cuando se dieron cuenta que Saúl buscaba a David, la Biblia dice que fueron con Saúl y le dijeron: mira, al que buscas nosotros sabemos dónde está. Te podemos decir dónde se encuentra y cómo tú puedes llegar. Cuando David se da cuenta de esto, hermano, se quebró su corazón porque se decepcionó. Pero en vez de enfocarse en el resentimiento, en vez de enfocarse en la decepción, en la amargura de su corazón, ¿sabe qué hizo? Usted puede leer el Salmo 54, son solamente 7 versículos. Pero en el Salmo 54, lo que comienza con angustia termina con celebración, porque David recuerda que aunque todos le fallaron, Dios sigue siendo fiel. Y algo que yo mencionaba en el servicio de las 9:30 es que yo he leído los salmos una y otra vez, pero cuando quise leer el Salmo 54 ayer, que estaba estudiando el Salmo 54, no pude evitar leer el encabezado. Y el encabezado, si usted lo lee con detenimiento, si su Biblia trae encabezados, títulos, en cada capítulo, se va a dar cuenta que el escritor del Salmo escribe la estructura y da instrucciones de cómo se debe de cantar ese salmo. Y yo mencionaba que la mayoría de los salmos escritos por David, que son la mayoría de los que encontramos nosotros en la Biblia, no todos, pero la mayoría los escribió David, son momentos en los que David está pasando por sufrimiento y dolor, por tristeza, por decepción. Y uno dice: ¿cómo se puede cantar en medio de la dificultad? La única manera de hacerlo, iglesia, amigo que me escuchas, es teniendo confianza en que Dios es fiel. Dios nos invita a descansar en su fidelidad. Termino con esto. Es por la fidelidad de Dios que Él nos protege del mal. Segunda Tesalonicenses capítulo 3 verso 3 dice: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Es por su fidelidad que Dios pone límites a nuestras tentaciones y pruebas que atravesamos. Primera Corintios capítulo 10 verso 13: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Es por su fidelidad que Dios nos perdona de nuestros pecados. Dice Primera de Juan 1:9: Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero también por su fidelidad es que usted y yo podemos tener comunión con Él. Primera Corintios 1:9 dice: Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice, y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Si tú has sentido quizás ganas de rendirte porque ya no puedes continuar, porque ya no sabes qué hacer,
yo quiero invitarte a que vengas a descansar en la fidelidad de Dios.